El tema que vamos a tratar de encarar es sistemas. El enfoque de sistemas hacia el área agropecuaria. El término sistemas es muy común que se esté refiriendo a los sistemas computacionales, pero no es el único, no más que sea el más difundido. En el área agropecuaria y otras áreas del conocimiento está muy difundido el término sistemas también. En el área agropecuaria, particularmente desde hace muchísimo tiempo no, pero sí en las últimas décadas se ha trabajado mucho con el enfoque de sistemas. Ahora vamos a tratar de compartir unas transparencias sobre lo que es el enfoque de sistemas. Desde el comienzo del conocimiento científico, que es relativamente moderno, este conocimiento científico comienza fin del siglo XVIII, siglo XIX. Esto no significa que el hombre no tuviese conocimientos anteriores, por supuesto que tenía muchísimos conocimientos anteriores y que estos conocimientos se basaban desde prácticamente el surgimiento de la humanidad como tal y los conocimientos agropecuarios que se fueron generando a partir de que el hombre deja de ser cazador, recolector y pasa a ser un hombre sedentario gracias a la agricultura, fueron incorporándose a las distintas civilizaciones con un distinto grado de avance, pero las más destacadas han sido siempre las civilizaciones que más desarrollo alcanzaron, como fueron las civilizaciones de la Mesopotamia, el Éufrates y el Tigris, las civilizaciones grecorromanas y las civilizaciones americanas, tanto la maya como la azteca y la incaica, que tenían un grado muy alto de conocimiento agropecuario. Pero este conocimiento no estaba ordenado de la manera que se lo ordenó a posterior con el advenimiento del conocimiento científico. Decimos, el conocimiento científico comienza ya a fines del siglo XVIII y siglo XIX se va creciendo la forma de ir manejando más este conocimiento. La experiencia y la observación como base del conocimiento desarrollaron la experimentación. O sea, ¿qué es la experimentación? Es observar un hecho a través de la provocación de ese hecho bajo condiciones controladas. Y eso es lo que llamamos un experimento, que es observar un hecho, generarlo partiendo de condiciones controladas. Tenemos entonces el advenimiento de las ciencias agropecuarias y que comparte los mismos objetivos que las ciencias totales, las ciencias generales, pero en particular hablamos de que todas las ciencias, y en particular la agropecuaria, los objetivos son describir, explicar y predecir. Describir un fenómeno, explicar cómo funciona este fenómeno y predecir qué va a pasar si siguen las condiciones como están hasta ese momento. Entonces podemos decir que dados leyes más condiciones iniciales, es posible predecir. Se han generado durante estos últimos 2 o 3 siglos, y sobre todo en el siglo XX, gran cantidad de conocimiento, lo cual llevó que este conocimiento tratara de vérselo desde 2 tipos de enfoque. Un enfoque analítico, que es el enfoque tradicional de las ciencias, y el enfoque sistémico, que es un enfoque más moderno, que se generó a partir del gran desarrollo de la información. Tenemos como diferentes que el enfoque analítico aísla y se concentra sobre cada elemento. El enfoque sistémico relaciona y se concentra sobre las interacciones de los distintos componentes. Se basa en la precisión de los detalles, el enfoque analítico, mientras tanto el enfoque sistémico se basa en la percepción global, se basa en el todo. Considera a un componente a la vez para estudiarlo en el enfoque analítico, en cambio el enfoque sistémico considera simultáneamente grupos de componentes. Construye modelos precisos y detallados, difícilmente vinculados con la realidad,
mientras que el enfoque sistémico construye modelos insuficientemente rigurosos para servir de base del conocimiento, pero utilizables en la decisión y en la acción. Resultan eficaz el enfoque analítico cuando las interacciones son simples, lineales y débiles, y el enfoque sistémico resulta eficaz cuando las interacciones son complejas, no lineales y fuertes. Pero no podemos hacer un enfoque sistémico si no se ha generado previamente una gran cantidad de información a través del método analítico. ¿Qué hace el enfoque analítico? Bueno, separa las partes de un todo y las va analizando cada uno por separado. En cambio, el enfoque sistémico trata de relacionar las distintas partes del todo. Un sistema, por definición, es un conjunto de elementos en interacción, dinámica, organizados en función de un objetivo, constituyen un todo con propiedades y características diferentes a la suma de sus integrantes. O sea, que es más que la suma de cada uno de los integrantes. En todo sistema es posible identificar unidades que realizan un proceso distinto y separado. Son subsistemas integrados a su vez por componentes. Estructura, procesos y objetivos son típicos de las partes de un sistema, lo que ocurre dentro. Estructura es la disposición y orden de las partes dentro del todo. Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman los elementos de entrada en resultados. Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para que se disponen medios determinados. Si vemos a través de los diagramas, esto que se conoce como diagrama de Venn en la teoría de conjuntos, que tenemos acá un esquema de un sistema, donde tenemos como las unidades más pequeñas, los componentes. Estos componentes a su vez están agrupados en subsistemas, que a su vez están dentro de distintos sistemas. Y por fuera del sistema está el suprasistema. ¿Quién fija los límites de un sistema? El que va a estudiarlo. Arbitrariamente puede fijarlo como existen relaciones e interacciones entre los sistemas y los suprasistemas que lo rodean. Tengo que fijar un límite para poderlos estudiar. Características de los sistemas son interacciones, jerarquías, existen dentro de los componentes distintas jerarquías y existen distintas metodologías de agrupamiento. Todo sistema abierto es abierto porque ingresa materia, energía e información al sistema y salen desechos, productos que se elaboran dentro del sistema y entropía, y van a su entorno. Un sistema cerrado no se relaciona con su entorno. Las reacciones son internas. Estos sistemas en la naturaleza no existen, los sistemas cerrados. Solo son sistemas imaginarios que se crean para estudiarlos. Ni aún el planeta completo es un sistema cerrado porque la energía proviene desde el Sol. Un sistema abierto está en relación permanente con su entorno, intercambia con él energía, materia e información. Elimina entropía, o sea, energía usada, y eso le permite mantener su entropía en un nivel relativamente bajo y en consecuencia conserva su organización. Un sistema cerrado, el sistema abierto y el entorno están en constante interacción, se modifican simultáneamente uno al otro. Solo conceptualmente se puede hablar de un sistema cerrado. Mediante esta elaboración son eliminados los efectos externos y puede hallarse interacciones dentro del mismo. Pero es un sistema totalmente imaginario, los sistemas cerrados. No intercambian nada con su entorno, no hay intercambio de energía, ni de información, ni de materia. Vemos un esquema simplificado de un sistema agropecuario. Tenemos por un lado el clima con su atmósfera, su temperatura, las precipitaciones, las plantas que toman la energía de la luz solar y van transformándola. Hay respiración por parte de los elementos vivos del sistema que vuelven a la atmósfera como CO2.
hay intercambios de nutrientes, intercambios de masa, parte de todo eso también siempre vuelve a la atmósfera, y dentro del suelo también ocurren la transformación de estos restos orgánicos, hay elementos vivos de descomposición fundamental de microorganismos y también hay mesofauna de insectos y otros organismos que están vivos dentro del suelo, que también respira y transforma en materia, y todo eso se intercambia con la atmósfera que lo rodea, con el ambiente que lo rodea. Si vemos la respuesta que tiene un sistema a la información, partiendo de una situación inicial, puede tener una respuesta a la expansión de lo que viene haciendo, o sea, generar más de lo que viene haciendo, o a la retracción o bloqueo de lo que viene pasando. Esto se llama retroalimentación positiva, porque responde, ya sea positiva o negativamente, pero haciendo más acción de la que venía haciendo. Similar a la que venía haciendo, pero la continúa haciendo y mayor cantidad de la misma. ¿Qué es esto? Retroalimentación positiva es responsable de la dinámica del cambio de un sistema y conduce a un comportamiento divergente. Es característico de los agrosistemas y de los sistemas sociales. Si vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, cómo las superficies sembradas de cereales y oleaginosas vienen siendo más o menos continuas, y llega un momento donde la superficie oleaginosas comienza a ascender en un retroceso de la superficie sembrada con cereales. Y fíjense que en este punto cambia la dirección de cada uno y se cruzan y comienzan a tener un camino divergente. Mientras que era relativamente paralelo, comienzan a unirse, tiene la de cereales retrocede levemente y la de oleaginosa comienza a ascender, y hay un punto donde se tocan y comienza a ser totalmente divergente. La de cereales comienza a bajar y la de oleaginosas comienza a subir. Si vemos en el caso de las áreas sembradas principales cultivos, trigo, maíz y soja, es lo que ha ocurrido. El trigo se mantiene más o menos constante y una tendencia a la baja en las últimas décadas, mientras que la de soja totalmente ascendente, a partir de este punto estudial que estamos estudiando a partir de la década final del siglo XX. Y la de maíz más o menos se mantiene constante y tiene en las últimas décadas también una tendencia a la baja. La retroalimentación negativa estabiliza el sistema, que es lo contrario, en vez de ser divergente, tiende a estabilizar el sistema mediante la restauración al equilibrio o a un sistema que tiende al equilibrio, aunque no lo alcance nunca. Es la autoconservación, determina un comportamiento adaptativo, es el típico de los sistemas naturales. Los sistemas naturales, al contrario de los sistemas sociales, busca siempre un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, no es una constante. Por eso acá en el gráfico tenemos una marca punteada, que sería el objetivo, pero no es que se mantiene el objetivo, siempre es un equilibrio dinámico. Comienza a tener un comportamiento que baja, bueno, hace el efecto contrario. Por eso indica es retroalimentación negativa, que haga lo contrario a lo que viene haciendo. Y esto llamamos morfostasis. Y al anterior se llama morfogénesis. Los sistemas antropogénicos es la interacción del hombre sobre el sistema biológico natural, produce un sistema antropogénico. Más específicamente, transforma el ecosistema en un agrosistema. Este agrosistema, como cualquier otro sistema, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el medio ambiente y que lo rodea para cumplir objetivos o función determinada, por la cual una modificación en cualquiera de sus partes modifica el resto. Los agrosistemas y los subsistemas, por su grado de complejidad para estudiarlo, lo dividimos al agrosistema en diferentes subsistemas. Está integrado por un subsistema edáfico, un subsistema vegetal, un subsistema animal y un subsistema sociocultural, los que se hallan directamente relacionados con el ecosistema del cual provienen. Entonces, tenemos en un orden de jerarquías, acá agrupados,
o sea, por grado de independencia, los que están más altos tienen mayor jerarquía, que es el sistema sociocultural, porque es el hombre el que decide cuánto va a ser y cómo lo va a hacer. El qué es la condición que le va a dar el propio agrosistema, la parte que proviene del ecosistema es el potencial de producción, que es lo que puede hacer. Pero el cómo y cuánto lo va a decidir el hombre. El cuánto también está limitado por lo que es de donde proviene, o sea, del ecosistema. Pero en gran parte lo decide el hombre también. ¿Cuánto de esto va a destinar a la producción animal? ¿Cuánto de esto va a destinar a la producción vegetal? ¿Qué es, qué tipo de producción vegetal y animal? Bueno, eso lo va a determinar el potencial que proviene del ecosistema. Los diferentes subsistemas que componen el agrosistema en un orden jerárquico son el subsistema sociocultural, el subsistema edáfico, que es el que da las limitantes, los subsistemas vegetal, que determina creciendo lo que el potencial edáfico permite, y el subsistema animal, que es el que come al subsistema vegetal. O sea, voy a tener la capacidad de tener los animales que el subsistema vegetal sea capaz de proveer como fuente de biomasa para la alimentación. Propiedades de los agrosistemas. Son estructuras disipativas. Características de estructuras de posibilidad son las siguientes. Autoorganización, la emergencia espontánea de un orden, irreversibilidad. El sistema, una vez tomada una bifurcación, no puede retroceder más que hasta el último punto en que se bifurcó. Impredecibilidad. El sistema es incierto y no puede predecirse hacia dónde evolucionará. Bueno, eso si lo dejamos actuar solo, el hombre tiene que tener cierta capacidad para poder estudiar lo que está pasando y ver hacia dónde se está dirigiendo. Dependencia de pequeños cambios en los puntos de bifurcación y dependencia de las condiciones iniciales. El sistema guarda una memoria del momento de la bifurcación anteriores, lo que significa que, siendo como es incierto, las probabilidades de que elija una bifurcación u otra puede ser descrito en términos de probabilidades. El caos no es azar, sino pseudo azar. Las estructuras disipativas son típicas entonces de los agrosistemas. Un estado de la materia rige leyes iniciales y no lineales de determinismo. Hay entonces, para enfocar, un determinismo que parte de las leyes iniciales, lineales o no lineales. Indeterminismo es una especie de cóctel que mezcla procesos ordenados y predecibles con otros caóticos e impredecibles. En la naturaleza podemos hablar entonces de modelos que se tratan para explicar lo que está pasando, modelos que son determinísticos o indeterminísticos. El modelo indeterminístico es una mezcla de procesos ordenados y predecibles con otros caóticos e impredecibles. Propiedades del agrosistema son estructuras disipativas, poseen límites reales y virtuales. Reales porque son límites físicos y virtuales porque lo fija el que está estudiando ese sistema. Acá tenemos, por ejemplo, hablando otra vez de conjunto de propiedades, en estos diagramas de Venn, tenemos distintos tipos de propiedades que son a los sistemas sociales, donde es la educación, el tiempo, que es el hombre en economía, las estructuras de comunicaciones, y todo lo que es la naturaleza, las propiedades de la naturaleza en sí mismo, del ecosistema, y donde se unen las dos, lo que tiene que ver con lo humano, lo que tiene que ver con el ecosistema, surgiendo en la intercepción de los dos, o que es el agrosistema. Las propiedades del agrosistema son, nuevamente, son estructuras disipativas, poseen límites reales y virtuales, poseen capacidad de autorregulación, los elementos de un sistema interactúan y modifican la respuesta del conjunto. Acá, por ejemplo, en este caso de un ensayo de fertilización, vemos que
la aplicación de dos niveles de un nivel de fósforo y un nivel de nitrógeno, son dos niveles de fertilización, uno de fósforo y otro de nitrógeno, aumentan el rendimiento. Pero estamos hablando, partiendo de un rendimiento inicial, aplico un nivel de fósforo que aumenta y después se mantiene constante, no aumenta más. Y el nitrógeno también aumenta bastante más en la aplicación de nitrógeno hasta que llega a un nivel que no poco aumenta más. No más que siga aplicando más nitrógeno, acá lo mismo que si sigo aplicando más fósforo. Pero ¿qué pasa si aplico los dos juntos? La aplicación de los dos juntos hace un nivel de interacción que lleva a superar el nivel de cada uno por separado. Hay como una adición de cada una de las rendimientos que se obtuvieron por separado, hay una adición de acciones en el cual el rendimiento sube muchísimo más. Por supuesto, llega a un nivel que no más que aplique más, sigue constante, por otras condiciones que tiene otros elementos faltantes o típicas de la fertilización, que le estoy agregando solamente dos elementos, o que son del ambiente, donde el limitante puede ser la cantidad de agua disponible para el cultivo. Pero acá estoy viendo solamente de a dos elementos por separado o la interacción de ellos. Por eso lo que decimos, la interacción de distintos elementos es más que la suma por cada uno por separado. Entonces volvemos, las propiedades son estructuras disipativas, poseen límites reales y virtuales, poseen capacidad de autorregulación, los elementos de un sistema interactúan y modifican la respuesta con su entorno del conjunto, y existe que responde a una organización jerárquica. La que vimos un poquito antes también, tenemos un sistema predial, que está dentro de un área agroecológica, y un sistema que está en una ecología regional, más todo dentro de un sistema socioeconómico regional, y a un macroambiente donde están las distintas organizaciones del hombre y que tienen que ver con organizaciones sociales, más todas las organizaciones que tengan que ver con lo político, con lo económico, y a su vez todo está, que esto comprende todo, y cada uno de estos lo podemos ir analizando por separado. Entonces, mientras tenemos acá un nivel que es ascendente en cuanto a la organización, acá tenemos niveles que son descendentes en cuanto a organización para poder ir metiéndonos más en cada una de ellas y poder llegar a entender lo que están pasando, y tenemos que fijar límites arbitrarios para estudiarlo. Vemos acá de vuelta el nivel de jerarquías: subsistema sociocultural, edáfico, vegetal, subsistema animal. Los sistemas biológicos son sistemas naturales, intervenidos por el hombre, se transforman en un sistema antropogénico. Puede ser esta intervención de dos tipos: a través de una intervención empírica, a través de los hechos simplemente, tenemos el ecosistema con una transformación, a través de una intervención empírica, transformándolo en un agrosistema. Si hacemos a través de una metodología, la cual proponemos nosotros, que la llamamos la metodología del diagnóstico pronóstico, a través de teniendo conciencia clara de hacia dónde apuntamos y de los procesos de degradación y transformación que podemos estar causando para tratar de controlarlos, es lo que apuntamos a un agroecosistema. Esta transformación ocurre en tiempo y histórica, pasando por diferentes etapas. Ha pasado el mejoramiento del conocimiento, se puede explicar a través de las distintas etapas de transformación de este ecosistema. Primero ha sido la relación tierra-naturaleza. El hombre necesitaba producir más, abundaba a tierra-espacio. Entonces, de la primera, que era conocimiento de la tierra-naturaleza leve, de lo que estaba pasando, llevaba a aumentar la productividad a través de ocupar más espacio. Y en la última etapa, con el conocimiento científico, se logra aumentar la productividad sobre el mismo espacio. Por supuesto, cada una de estas cosas tiene su diferente impacto. Cuando tengamos el conocimiento suficiente como para poder controlar los impactos, estamos lo que es esta metodología de diagnóstico-pronóstico y tratamos de apuntar de un agroecosistema. Los sistemas antrópicos, intervenidos empíricamente por el hombre, menor diversidad, mayor inestabilidad, consecuencia de esa intervención empírica con bajo nivel de conocimiento,
Pero a su vez también vamos aprendiendo, aunque sea esa intervención empírica, y nos hace que organicemos ese conocimiento, llegando a la intervención del conocimiento científico, con los años se genera el conocimiento científico, y estas metodologías técnicas basadas en conocimiento científico, que es la que proponemos de diagnóstico pronóstico. Se tiende a lograr la persistencia de las propiedades en el tiempo. Estos agroecosistemas permiten detectar y controlar la fuente de inestabilidad, los riesgos de degradación y riesgos productivos, tendiendo a alcanzar los objetivos de la planificación agropecuaria. Permite la estabilización del sistema, eficiencia productiva y rentabilidad económica. Esto tiene que quedar bien claro. No hacemos una intervención sin saber lo que puede pasar. Hacemos una intervención tratando de controlar todas aquellas fuentes de inestabilidad, los riesgos de degradación, riesgos de contaminación. A través de una planificación agropecuaria ordenada tendemos a una estabilización del sistema, no estabilidad, sino a una estabilización del sistema, a una eficiencia productiva y rentabilidad con el menor impacto posible sobre el medio natural. Llegamos a las características de los sistemas biológicos en general. Tenemos comparados acá los sistemas naturales con los sistemas antropogénicos. Si vamos a hablar de la relación de materia viva sobre superficie, hablando de biomasa, tenemos que existe una cantidad de materia viva mucho más alta, la relación materia viva sobre superficie en los sistemas naturales, que los sistemas antropogénicos más baja. En cambio, la productividad primaria bruta sobre respiración es un equilibrio en el sistema naturales, entonces tiende a 1. En cambio, en el sistema antropogénico hay un crecimiento para exportar, por lo tanto es mayor o menor de 1, pero nunca va a estar en equilibrio. Siempre hay salida de masa del lugar. La tasa de renovación en los sistemas naturales, como tienen el equilibrio, es baja. En cambio, en los sistemas antropogénicos, como es alta, porque paso de un cultivo a otro y no queda prácticamente nada del cultivo anterior. El tiempo de renovación de biomasa por año es alto, muy largo en los sistemas naturales. Y es muy bajo el tiempo de renovación. Todos los años, o hasta 2 veces por año, puede estar cambiando la especie que está en el mismo lugar. La productividad potencial, por lo tanto, en los sistemas naturales es baja. Y el antropogénico es mayor. La diversidad específica, metabólica y genética, o sea, el número de especies, los metabolismos que se van llevando adelante, las cadenas tróficas y la diversidad genética, si vamos a medir sobre una superficie dada, hasta podemos tomar el metro cuadrado, en los sistemas naturales es muy alta. Y en los sistemas antropogénicos es baja. ¿Cuántas especies cultivamos? 1 o 2, más de esa en un mismo sitio, en un mismo metro cuadrado, difícilmente estemos cultivando más de 2 especies a la vez, y lo más extraño, más raro, poco habitual, sería que haya más de una especie a la vez. La mayoría de las veces estamos cultivando una sola especie a la vez. La estabilidad, marcada por la amortiguación de los cambios ambientales, es, por lo tanto, en los sistemas naturales alta, es mayor. En cambio, en los sistemas antropogénicos es baja. Termodinámicamente hablando, si la caracterizamos la termodinámica a través del flujo de energía y el ciclo de materia, el sistema natural, desde el flujo de energía, la fuente de energía, es abierto y lento. El ciclo de materia es cerrado. Dentro de un ecosistema prácticamente no sale nada, algo que saldrá con las aves migratorias, pero prácticamente no sale nada. En cambio, los sistemas antropogénicos son abiertos desde el punto de vista del flujo de energía y abiertos desde el ciclo de materia, porque su objetivo casualmente es producir para sacar, para vender. Se está sacando elementos de origen biótico para poder venderlo. Las cadenas alimenticias son en redes. En cambio, el sistema antropogénico es lineal, tiene un solo sentido: producir para salir. Los ciclos biológicos en los sistemas naturales son largos y complejos, en cambio los sistemas antropogénicos son breves y simples. Lo más complejo que podemos tener es la transformación de pasto a carne, de pasto a carne, de carne a leche. O sea, de pasto a leche es la transformación más compleja que podemos tener. Si no, la mayoría es transformación de energía lumínica del sol a través de distintos procesos, transformarla en biomasa vegetal. Esta biomasa vegetal generalmente se exporta en forma de grano o en forma total a través de la exportación total de la biomasa, por ejemplo, en una producción de forrajes, una producción de fardos, o en lo que es una producción frutihortícola, la parte de producción de hojas verdes, también se exporta todo lo que se produjo.
Y el máximo nivel de complejidad que puede llegar a tener es el de cría vacuna u otra cría de animales, donde se transforma de pasto a carne a través de otro metabolismo que es la leche, todavía la producción de leche, o sea, de pasto a leche, de leche a carne. Los ciclos biológicos, por lo tanto, son mucho más simples en los sistemas antropogénicos que en los sistemas biológicos naturales. La homogeneidad de los organismos es muy baja porque hay mucha diversidad, que ya dijimos antes, hay diversidad específica muy grande en los sistemas naturales. En cambio, la homogeneidad en los sistemas antropogénicos es totalmente alta. Hasta tenemos el caso de que manejamos poblaciones muy restringidas, con lo tanto se parecen todos los individuos, o también llegamos al caso donde todos los individuos son totalmente iguales desde el punto de vista de forma y la genética también es la misma porque son clones. Todos los individuos a lo mejor son clones, en el caso a lo mejor de los montes frutales. Bien, los sistemas si lo podemos clasificar, la madurez, por lo tanto, que una madurez de un ecosistema está dada en el grado de diversidad que tiene y en la cantidad de pasos metabólicos se van cumpliendo ahí adentro. La diversidad medida específica, metabólica y genética es en los sistemas naturales alta y por lo tanto, como es totalmente lo contrario, en los sistemas antropogénicos es baja. Seguimos también a través de este esquema de Norero, que estamos haciendo una simplificación también a través de las estructuras, procesos y objetivos, marcado acá donde se unen cada uno de los conjuntos de propiedades de las estructuras con los objetivos y los procesos. Tenemos lo más simple, es la fitósfera. Después, sobre la fitósfera, es el potencial que tenga esta fitósfera va a ser la zoósfera. Cuando tenemos los objetivos productivos, estamos colocando los agroecosistemas y los agrosistemas. Y sobre todo eso tenemos la región. Los niveles de organización, entonces, vistos ahora en más detalle, fitósfera, zoósfera, agroecosistema, agrosistema y región, tenemos las estructuras, por ejemplo, de la fitósfera, es el suelo, el clima, sería el clima propio del suelo y el cultivo. Los procesos principales involucrados son la producción primaria a través de la fotosíntesis y respiración del cultivo y maximizar la biomasa vegetal es el objetivo. Y la ciencia principal involucrada es la biología. La zoósfera es como estructura de organización, tenemos la fitósfera más el ganado. La producción primaria de los objetivos de producción primaria también son el crecimiento y desarrollo del ganado. Y a través de la maximización de biomasa animal. El proceso involucrado es la producción secundaria, la transformación de ese pasto en carne a través del crecimiento y desarrollo del ganado. Y la ciencia involucrada también es la biología. Cuando hablamos del agroecosistema, estamos hablando de que tenemos las estructuras, es la misma fitósfera, la zoósfera, las especies de interés productivo, macro y ambiente edáfico, los procesos principales involucrados, la degradación y recuperación de los componentes ambientales a través de los procesos ambientales. Los objetivos principales es la sostenibilidad de la capacidad productiva. Y acá tenemos como ciencias involucradas la ecología y la misma conservación de suelos a través de las prácticas de conservación, que serían las ciencias principales involucradas, la misma agronomía. Y cuando hablamos del agrosistema, en este caso volcamos la empresa con sus agroecosistemas compuestos ahí adentro, más los aspectos económicos y sociales que se deben tener en cuenta, que lo componen como estructura. Los procesos principales involucrados es la comercialización de los productos y la gestión de la organización. El objetivo principal es la sustentabilidad ambiental, económica y social. Y la principal ciencia involucrada es la economía y fundamentalmente la microeconomía. Y el nivel máximo de organización es la región, que como estructura tiene todos los agrosistemas que ahí están compuestos, están integrándola, más todas las organizaciones sociales que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con
la conducción, con la política. Tenemos como procesos principales involucrados el ordenamiento territorial y las interrelaciones sociales. Los objetivos es el bienestar social, la calidad de vida para la mayoría de sus habitantes. Y la ciencia involucrada es la macroeconomía y la politicología. Si vemos en un detalle más la información, esto tenemos por un lado lo que es la unión, la ubicación de la fitósfera, que es en la unión de las propiedades de la litósfera, la atmósfera y la hidrósfera. Ahí se transforma, que es la biosfera, todo eso, pero lo mínimo que estudiamos nosotros, que sería la célula agronómica propiamente dicha, es la fitósfera, que es el ambiente donde crecen las plantas cultivadas. Este esquema de Norero vamos a compararlo después con el esquema de Seriani, teniendo acá, según el esquema de Seriani y el ecosistema, y el esquema de Norero, todo en un mismo gráfico. Un mismo cuadro, perdón, no, esto es un cuadro, no es un gráfico. Así que tenemos, por un lado, el agrosistema según Seriani, con los distintos subsistemas, edáfico, vegetal, animal y sociocultural, con distintos componentes. El sistema edáfico tiene un componente geológico, otro meteorológico, otro geomorfológico, otro hidrológico y otro pedológico. Geológico tiene que ver con propiamente los minerales de la Tierra, lo meteorológico con el clima, lo geomorfológico con las formas que tiene la Tierra, ondulado, plano, hidrológico que tiene que ver con el agua, con los movimientos de agua superficiales, subsuperficiales y también relacionado con lo meteorológico, de dónde proviene el agua, y lo pedológico que es propiamente el suelo. Lo vegetal, que tendrá que ver con lo genético, una componente genética, una morfológica, una fisiológica, o sea, los procesos que ocurren dentro de la planta, uno ecológico y uno agronómico, con objetivos propiamente agronómicos. Lo animal es similar a lo vegetal, los mismos componentes, nada más que enfocados hacia el lado animal. Y lo sociocultural, el subsistema sociocultural que tiene que ver con lo educativo, lo cultural de dónde proviene, y lo económico. Lo cultural tiene que ver, bueno, con lo que le gusta hacer según el tipo de sociedad que sea. Lo educativo y lo económico. Si comparamos esto con el ecosistema, los componentes y los elementos del ecosistema, todo lo edáfico, la litósfera, la atmósfera y la hidrosfera, sería el biotopo. Y lo vegetal y animal sería la biosfera, que es la biocenosis de poblaciones y comunidades que el hombre deja que crezcan. Esto, si estamos con el nivel de Norero, con los niveles de organización que propone él, es la fitósfera, la zoósfera, los agroecosistemas, el agrosistema y la región. El Norero acá, cuando él habla de agrosistema, él está hablando ya de que tiene el agroecosistema incorporado. Él lo da como que ya se da por descontado que a este nivel de la historia del conocimiento no vamos a hacer un agrosistema sin intervención con conocimiento. Él da por descontado que la intervención empírica ya no existe si lo están manejando técnicos. Por eso está hablando de que el agrosistema incluye al agroecosistema, que en otros niveles de otros autores todavía dan la intervención empírica que hace falta todavía llevar a un nivel de organización de agroecosistema. Y él por eso llama a este caso como que ya está superado esa etapa, pero en realidad otros autores consideran el agrosistema como que ha habido una intervención empírica. Él ya lo da como superado, que ya van a existir los agroecosistemas porque existe suficiente cantidad de conocimiento como para no hacer intervenciones empíricas. Y por último, a nivel de la región. Algunas preguntas para que ustedes tengan en cuenta al momento de estudiar esto, que son los sistemas, implicancia del enfoque del sistema en la producción agropecuaria, similitudes y disimilitudes entre el enfoque del sistema Seriani y Norero, de estos autores, qué se entiende por estructura, objetivo y proceso en cada uno de ellos, diferencia entre un sistema natural y un agrosistema, cuáles son los elementos que integran un sistema natural y cuáles son los que integran un sistema antropogénico. Bueno, con esto no significa que el tema está cerrado. Hay que profundizar más a medida que vayamos estudiando cada uno de estos
componentes por separado, vamos a ir profundizando mucho más ampliamente en cada uno de los elementos que componen al agrosistema.